tal, amigos? Es un placer, un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en su programa de Chasca. Bueno, pues desde México nos estamos trasladando hasta España, jolines, hombre. Un país que me encanta, algo me atrae. Yo creo que mis raíces están seguramente por allá. Pero vámonos directamente hasta España con Sara Zeta, que allá tenemos ya a nuestro queridísimo amigo Paco Lerín. Adelante, Sara. Bueno, Paco, preséntate, dinos quién eres, de dónde vienes, qué haces. Me llamo Paco Lerín, soy de España. Nací en el centro de España, pero ahora estoy en la periferia, en Alicante, a punto de trasladarme hacia el norte, hacia Gijón. Es decir, que estoy de costa a costa y cerca de las playas. Estoy en España y me dedico un poquito a... Toda mi vida he estado trabajando en el psiquiátrico, con enfermos mentales, estudié un poquito de psicología y muchas otras cosas, y ahora me estoy dedicando a ayudar a la gente, ahora que tengo más tiempo libre, en tareas, en encontrarse a sí mismo un poquito y conocerse mejor. ¿Nos puedes explicar con un poquito más de detalle en qué áreas ayudas tú a la gente? Bueno, una herramienta que utilizo principalmente es el sistema interno, o también llamado sistema de familia interna. Esto se basa en que tenemos sus personalidades, no consideramos al ser humano como una sola cosa, sino que tenemos diferentes elementos en nosotros. A ver, cuando tú tienes una duda, no se te ocurre y dices, pues sí, hazlo, y otra voz dice, no, no lo hagas. Bueno, pues esas pequeñas voces que dentro de nosotros nos dicen en las decisiones y más complejas en otras situaciones, son un poquito sus personalidades. Las consideramos partes y hablamos con esas partes para entender de dónde vienen, cuándo comenzaron en tu vida y qué función tienen. Y tenemos un elemento central que es el sistema el ser interno, que es el que coordina todas esas partes. Sin embargo, esas partes a veces son muy ruidosas y no dejan escuchar el fondo de nosotros mismos. En eso ayudamos a despejar el camino y conocer mejor cómo armonizarnos internamente. ¿Y qué otros elementos también usas para ayudar? Pues a veces no es fácil contactar con uno mismo internamente, porque utilizamos un acceso interno que es percibir, sentir el cuerpo, percibir dónde están las emociones y las partes en tu cuerpo o alrededor tuyo. Y no todo el mundo puede contactar con ello, sobre todo los hombres, que no estamos tan acostumbrados a contactar con las emociones. Pero para eso nos ayudamos de elementos externos que nos ayudan a proyectar nuestro interior y ayudarnos a la introspección. Estos elementos pues son mis amigos favoritos, los muñecos. Nos habíamos quedado en que nos ibas a mostrar tienes unos ayudantes. Okay, cuéntame un poquito más sobre esos ayudantes. Bueno, estos ayudantes os lo voy a mostrar mientras hablamos. Son estos y son elementos que nos ayudan a proyectar en nuestras partes internas. Voy a poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, nuestros oyentes pueden mirar alrededor suyo y observar los objetos que hay a su alrededor. Puede haber diferentes cosas, una planta, un vaso, un cenicero, cualquier cosa. De todo eso que ven a su alrededor, tienen que elegir un elemento que los represente a ellos mismos. Que digan, mira, esto me representa. Y ahora puede observar qué es lo que ve en ese elemento. Quizá en su color le dice algo, quizá en su forma, quizá en su uso. Y si lo observáis bien, seguramente os va a dar información relacionada con vosotros mismos. Lo que yo le haya dicho, quizá han encontrado algunas respuestas y quizá han encontrado alguna sorpresa. Bien, pues estos objetos que tenemos a nuestro alrededor también puede ser cualquier otro elemento. A veces se utilizan figuras de madera, a veces se utilizan figuras con formas o sin forma y representan hombres, mujeres. Y en particular nosotros utilizamos muñecos que tienen diferentes colores, formas, edades, profesiones, y eso nos ayuda a proyectar elementos que hay dentro de nosotros y nos evocan cuestiones
que nos pueden ayudar a comprender cuándo nació, qué función tienen y saber que todas nuestras partes son buenas, no hay ninguna mala y hay que comprenderla, solo necesitamos armonía. Esto es el poder de la evocación en la introspección y estos ayudantes, estas figuras, muñecos, objetos de cualquier tipo, nos ayudan a proyectar nuestro interior y a ayudarnos en la introspección en nuestro mundo interno. ¡Wow! Esto está muy interesante, te lo digo hasta a nivel personal, en serio. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia con lo que nos acabas de contar, con estos ayudantes y las constelaciones familiares sistémicas, familiares o sistémicas que tú usas? Bueno, son dos elementos en los que siempre está la persona como centro, solo que a veces tenemos elementos alrededor, otros sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema personal. Aquí, con los muñecos, bueno, con el sistema interno, principalmente trabajamos el aspecto intrapsíquico de la persona. El aparato intrapsíquico es la aportación fundamental del psicoanálisis, ya que gracias a su análisis podemos conocer la dinámica de la personalidad. Según Freud, sostiene que la mente está compuesta por diferentes instancias psíquicas que determinan la personalidad. Ahora bien, nosotros no solamente somos de la piel para adentro, también tenemos relaciones, tenemos pareja, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, amigos, jefes, tenemos muchos otros elementos a nuestro alrededor. Y esos otros elementos se representan mejor o se trabajan mejor con las constelaciones sistémicas, que hablan de los sistemas que nos rodean, y las constelaciones familiares, que hablan de nuestra familia, incluso de nuestros ancestros. Y estas relaciones con otros se trabajan mejor con las constelaciones. Ahora bien, los muñecos nos ayudan tanto en unos casos como en otros, porque nos ayudan como representantes externos y pueden representar tanto cosas internas como personas o elementos o situaciones externas. Pongamos una guerra, un COVID, un problema social, cualquier cosa nos ayuda también a proyectarlo fuera y comprenderlo mejor a través de verlo, sentir su evocación y comprender los mensajes que nos están dando desde el campo o energético al que están adscritos, están relacionados. O sea, que es una manera de expresar aquello que está en el inconsciente. Sí, todo es un trabajo de introspección y nos ayuda a proyectarlo y mostrarlo. Diferentes formas, formas que no existen en el mundo real y de algún modo también se transforma. Dice, bueno, esto lo siento como una bola que pincha, pero no pincha mucho y es negra, pero luego, bueno, ahora que lo que me has dicho se ha transformado en algo más suave, más peludo, es más agradable. Eso puede ocurrir dentro de nosotros y ese trabajo interno pues lo hacemos con el acceso interno. Pero si este acceso es difícil o es al principio y no se tiene práctica con ello, nos ayudamos con los proyectores externos, que también nos ayudan para representar elementos externos y verlos de una manera más clara. Entonces, así que nos servimos de ayudantes o de nuestras propias sensaciones, emociones y percepciones. Wow. Y una pregunta más. ¿Tienes alguna otra herramienta aparte de estas dos que nos has hablado? Bueno, también yo estoy formado como psicodramatista, empecé a estudiar psicología y estoy formado como psicodramatista en una disciplina muy particular. Bueno, como sabéis, psicodramatista es psico de psique, persona, interior y drama de drama. Pero aunque nosotros seamos psicodramatistas, porque trabajo con mi pareja, nos gusta que la vida de la gente sea con 0 dramas.
Entonces, no queremos dramas en la vida de las personas y por eso les ayudamos con estas herramientas, como por ejemplo también utilizamos los cuentos o los cuentos ganadores, cuentos de tradición oral. El psicograma simbólico utiliza los arquetipos de los mitos, Homero, la Ilíada o cualquier otra historia de los mitos griegos o cualquier otra historia de los cuentos tradicionales, especialmente tradicionales, porque tienen una parte del inconsciente colectivo de la humanidad y se van manifestando en diferentes lugares del mundo y en diferentes épocas. Por ejemplo, todos conocéis la Cenicienta a través de Walt Disney, por lo menos, pero todas nuestras abuelas nos han contado la Cenicienta o en los libros. Pero ¿sabéis que la Cenicienta comenzó en el siglo XII en China y que no era una hada, sino un pez el que le dio la magia a Cenicienta y la salvó de sus desgracias? Bueno, pues muchos cuentos tienen conexiones en cualquier parte del mundo. El fuego se inventó en muchos sitios a la vez. El teléfono se inventó en América y en Inglaterra al mismo tiempo. Y los cuentos se inventan en muchos sitios al mismo tiempo porque la humanidad los necesita, las tribus y las personas los necesitan. Y aparece la misma historia en los mayas, los aztecas, en las tribus zulús, o en Europa o en Rusia. Todo esto forma parte del ser humano que está en todos sitios al mismo tiempo. El alma humana está en los cuentos también. Y de todos estos cuentos, ¿hay alguno que siempre te haya llamado la atención? Hay muchos. A mí me gustan mucho, por mi personalidad, los intrigantes. Los cuentos intrigantes son los que más me atraen, como El cofre de Nuremberg. Es un cuento que... ¿Quieres que te lo cuente? ¡Sí! Bueno, Nuremberg era un mercader de mediana edad, muy famoso y con mucho trabajo, que se casó con una mujer mucho más joven que él, bella, guapa, casta, prudente y que se ocupaba de su casa. Como era rico y era comerciante, tenía que ir a viajar de vez en cuando a Bagdad, a Samarcanda, a Pekín, a cualquier parte del oeste o de toda la ruta de la seda. Hacía viajes largos y venía de cuando en cuando a casa. Su mujer era muy prudente y tenía en su habitación un cofre que cerraba. Pero había en su casa un asistente, el mayordomo. Pero este mayordomo tenía un poquito de envidia de la mujer de Nuremberg y entonces sospechaba de ese cofre. Cuando Nuremberg vino un día, le dijo: señor, tengo que decirle algo. De vez en cuando su mujer se queda cerrada en su habitación y tiene un cofre que nunca abre. Quizá guarda telas de su madre o recuerdos de su familia, pero el cofre es lo suficientemente grande como para esconder a un hombre. No le digo más. Nuremberg le preguntó a su mujer: ¿es cierto que tienes un cofre que no abres? Y ella dijo: ¿quién te lo ha dicho? ¿El mayordomo? Mira, aquí está la llave. Si la coges, debes despedir al mayordomo por aceptar sus insidias. O si no, el cofre quedará cerrado y yo me quedaré aquí contigo. Nuremberg pensó y pensó y pensó. Y aquella noche, a las 12, cogió a 2 sirvientes. Tomaron el cofre, lo llevaron al fondo del jardín, hicieron una fosa, enterraron el cofre sin abrir, lo taparon, volvieron a dormir
Y desde aquella mañana, en aquella casa, de aquel cofre, nunca más se habló. ¿Ya está? No, dejamos. ¿Y qué había en el cofre? ¿Y cómo se comportó la mujer? ¿Y qué le dijo al mayordomo? ¡Qué bárbaro, Paco, que nos has dejado con tantas dudas! Pero antes, amigos, es hora de regalo. Un regalo perfecto. Paco, ¿qué nos vas a regalar? Bueno, desde Despertar Consciente vamos a regalar yo y mi compañera Cela 2 constelaciones. Una constelación del objetivo y una constelación del obstáculo. Espero que la podáis disfrutar y tener suerte en vosotros. Así que, amigos, los primeros que pongan yo quiero estas constelaciones de Paco Lerín y de Graciela, pongan aquí yo quiero, para que ustedes sean los ganadores de estas constelaciones. Y muchísimas gracias, como siempre, a todos ustedes por estar acompañándonos en este programa en vivo, porque aquí siempre estamos nosotros de Chasca, aquí al pendiente y compartiendo con ustedes qué tanto dicen nuestros compañeros y nuestros invitados. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Bueno, esos son buenas preguntas para hacer la terapia contigo. ¡Ay, qué bueno! Es que está buenísimo. Ahora voy a quedar toda la noche pensando, ¿y qué le ha pasado? ¿Y si había una persona? ¿Y si era la madre? ¿O era el amante? ¿O solo...? De esta historia, ¿cuál es el trocito que rescatarías? ¿Cuál es la escena que más te ha llamado la atención? La de los sirvientes que a órdenes del dueño ha ido y ha escondido el cofre en la tierra, sin abrirlo. O sea, él no osó a ver qué era lo que tenía ese cofre y lo enterró, como diciendo, voy a esconderte. Y lo primero que venía a mi mente es decir, ¿y si lo ha escondido? ¿Cuándo va a salir? ¿Cómo llamarías a esa escena? A esa escena que empieza cuando los sirvientes cogen el cofre y acaba cuando lo entierran. ¿Cómo sería tu título si esa fuese una película? Si eso fuera lo que esconde el cofre. Lo que esconde el cofre. Muy bien. Pues a partir de ahí empezaríamos el psicodrama contigo. Empezaríamos con esa escena de lo que esconde el cofre y empezaríamos a trabajar con qué aparece, con qué hay, y empezaremos a escuchar todos los elementos y personajes que van apareciendo. Porque nosotros trabajamos siempre con personajes míticos, arquetípicos, externos o internos. Y esos son nuestros ayudantes, los muñecos. Espera. Ya hemos dicho. Ahora, dale. Bueno, veo que te ha inquietado este inquietante cuento. Me parece muy interesante porque forma parte del trabajo. Esta es una primera parte, contar el cuento, elegir la parte que a ti te ha tocado, ponerle un título y empezar a trabajar con él. Al trabajar con él se genera la escena, aparecen elementos en la escena que puede que tú no hayas visto, a mí a veces me ponían, y aparece un hongo azul, y aparecen un árbol, 2 puertas, y hay otra gente que decía, yo no veo nada, ahí la persona ya está. Entonces depende de cómo esté tu interior, sale más florido o menos. Hay una primera parte del trabajo que es respetar el cuento. Decir, bueno, si eso no sale en el cuento, no hay que tocarlo. Pero hay otra segunda fase en la que volvemos a trabajarlo y ahí tú puedes transformarlo. Por ejemplo, a ti te estaba inquietando qué pasa con ese cofre, qué pasa con ese secreto que no sale, que no va a salir. Quizá en una primera parte diríamos, vamos a trabajar hasta el punto en el que el secreto se esconde. Pero en una segunda parte podríamos ver qué pasa con ese secreto si saliese, de qué manera saldría, cómo sería, qué habría. Y esto te desvelaría a ti y a tu interior muchas cosas que quizá estás deseando conocer, porque veo que eres curiosa. Quiero hacer uno. Quiero hacerme uno, Paco.
A ver, Mar, si tuvieras que elegir de estas 3 herramientas que nos has mostrado, tuvieras que quedarte con la que más te sientes cómodo, ¿cuál sería? Pues sin duda el sistema interno con acceso interno. Es decir, hablar directamente con la persona y acompañarla a descubrir qué hay en su interior y qué le está diciendo. Y sorprenderme por todas esas conversaciones internas que ella hace tiempo que no se ha dado. Acompañarla a escucharlo, solamente ayudarle a que surjan con preguntas y también con formas y sensaciones. Súper bien. ¿Y podrías darnos, por ejemplo, una anécdota graciosa de estas historias que nos cuentas tan maravillosas del psicodrama o el sistema interno? Bueno, pues por ejemplo, un día me vi en un caso, en una sesión, la chica tenía un problema y básicamente tenía miedo a exponerse, y entonces la historia era trabajar con el miedo. ¿Vale? Entonces buscamos una figura que representase al miedo. Era una figura, una especie de Merlín, de rey, de mago, más o menos. Pero no la dejé que la sacase. Le dije, muy bien, vamos a trabajar con el miedo, pero primero quiero que elijas una figura que te represente a ti ahora. Y saqué una figura que tenía unos 22 años o cosas así, porque era una figura joven. Y empezamos a hablar, a preguntar qué esa figura, de cuándo era, qué edad tenía y qué pasó. Y empezó a contarnos su historia de qué pasaba a esa edad, porque era una figura pobre y tuvo que empezar a trabajar y sacó dinero y entonces pudo comprar muebles, porque en su casa no había muebles y todo eso. Y empezó a conseguir cosas, poco a poco. Y luego llegó a los 40, y a los 40 pues ya había conseguido muchas cosas y se sentía orgullosa. Y sacamos una figura para su edad de los 40. Y tantos. Y ahí empezó a sentirse, pues, dándose cuenta de que había conseguido muchas cosas que no se acordaba, que no recordaba. Y entonces cuando llegamos a ese punto, dice, muy bien, ya nos estamos viendo, te estás viendo. Ahora vamos a mirar el miedo. Y dice, no, ya no es un miedo. Ya se había transformado solo, aparte del lugar, se había transformado al cambiar una parte de su sistema. Otras partes de su sistema habían cambiado. Ahora ya no era un miedo, ahora era un mago que conseguía cosas, que podía transformar cosas, y que gracias a su confianza en sus capacidades, en todos los dones y talentos que había conseguido en su vida, que no recordaba y que había recordado, entonces veía ese otro elemento como un transformador, como un ayudante transformador en todos los elementos que ahora se encontraba en dificultad. Con los demás, con gente, con jefes, con compañeros. Y bueno, ahí seguimos trabajando, pero todo el trabajo se había hecho antes de empezar. ¡Qué increíble, madre mía! ¡Qué historia más! Bueno, y ahora para terminar, ¿tienes alguna cosilla que quisieras compartir para nuestros telespectadores? Pues que la vida nos sorprende a cada paso, que no sabemos nunca qué nos va a encontrar. Podríamos decir que Forrest Gump decía que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que va a salir. ¿Por qué? Porque cada bombón está oculto en un envoltorio y hasta que no lo abres, no lo puedes descubrir. Para abrir los envoltorios tenemos que tener valentía, afrontar las situaciones, incluso las de miedo, porque la acción vence el miedo. Abrir el envoltorio, no te puedes arrepentir de lo que te ha salido mal, te puedes arrepentir de lo que no has hecho nunca, porque eso es lo que no vas a saber cómo ocurrió. Entonces os animo a que deis pasos adelante, incluso pasos en lo desconocido, ¿no?
Había un político que dice, este país ha llegado al borde del abismo, solo nos queda dar un paso adelante. Os animo a que deis ese paso adelante, ese paso al abismo, porque siempre habrá alguien que os recoja. O incluso podéis descubrir que tenéis unas piernas más fuertes de lo que pensáis. Os animo a confiar en vuestro poder y en la ayuda que os pueden dar cualquier persona que sepa un poquito más que vosotros. No mucho más, solo un poquito más. Un compañero que os anime a caminar unos cuantos metros en el camino.